Buenos días. Bueno, primero que todo, excusarme por los problemas que anteriormente hubo aquí con el archivo que no abrió y agradecerle al doctor Philip por permitirme estar acá haciendo unos comentarios sobre las curiosidades de nuestro sistema de salud. Antes de aterrizar el tema de derechos y deberes, voy a hacer una contextualización de todo el sistema para que sepamos el origen, cómo llegamos a este punto, de dónde salen esos deberes y quién se inventó ese tema. Tenemos que irnos un poquito atrás en la historia, al momento, creo que era de la administración del doctor Gaviria, donde el Estado colombiano asume el modelo de salud de Chile como un modelo exitoso. En su momento a Chile le funcionó muy bien el modelo de aseguramiento que tenía y nuestro país pues consideró que lo mejor era traerlo y incrustarlo acá en nuestro país para que comenzara el aseguramiento de la población. Entonces ahí es cuando aparece el tema de la Ley 100 del 93 y comienza toda esta película que es el aseguramiento de nosotros los afiliados. El Estado implanta el modelo chileno en Colombia con la expectativa de generar una universalidad en la atención y efectivamente garantizar los servicios de salud de la población. Creo que aquí todos los que estamos presentes conocíamos el modelo anterior a la Ley 100, el modelo del médico familiar, del médico privado. Cuando pasamos a la Ley 100, que viene con una serie de normas, de requisitos, tanto para los afiliados, para las entidades, para los prestadores, el tema de la carnetización, el tema de los pagos, generó demasiada problemática, demasiada confusión en toda la comunidad colombiana porque no sabíamos cómo acudir a los servicios, no sabíamos cómo hacer para que nos atendieran, no sabíamos por qué no nos atendían, no sabíamos por qué no nos atendían en la IPS que estaba al lado de nuestra casa, sino que nos atendían en la que estaba al otro lado de la ciudad. Entonces el Estado comienza a ver toda esta serie de problemáticas y viene la primera reforma a esa Ley 100, que fue la Ley 1122 del 2007. Esto quiere decir casi 14 años después de implementada la Ley 100, el gobierno recoge toda la problemática, reforma la ley con la expectativa de acercarse un poco más a lo que de verdad debería ser el aseguramiento. Tampoco nos acercamos como quisiéramos y viene la segunda reforma, que es la 1438 del 2012, de hace 2 años. Mientras todo esto sucedía, la Corte Constitucional comienza a acumular las solicitudes de nosotros los usuarios por las quejas, por la mala atención, por la no prestación, por los fraudes que se presentaban, por las barreras de acceso a los servicios, etc. Y genera una sentencia que es la T-760 de 2008. En esa sentencia, la Corte Constitucional lo que hace es dar unos lineamientos para que toda esa problemática se reglamente a nivel de las aseguradoras, es decir, las EPS, y de los prestadores, es decir, las IPS. Ok. Paralelamente con este desarrollo de la sentencia, que no vino a aplicarse sino hasta 2 años después, cuando el Ministerio de Salud dio los lineamientos en la resolución 4343 de 2012 de lo que iba a ser la Carta de Derechos y Deberes de los Usuarios. Antes de llegar a decir qué es la Carta de los Deberes, tenemos que hablar también de lo que ha sido la progresión de nosotros como afiliados desde que comenzó la Ley 100 hasta hoy. Cuando comenzamos con el modelo de Ley 100, nosotros éramos neófitos en el tema de aseguramiento, no teníamos ni idea cómo funcionaba el sector. El gobierno no nos formó para la atención, entonces en esos primeros 14 años de prestación de servicios de salud fue la época del enriquecimiento de las entidades y las aseguradoras. ¿Por qué? Porque nosotros no íbamos al médico. ¿Por qué? Porque no sabíamos cómo ir. Entonces fue, digamos que un periodo bastante complicado y de auge financiero para las entidades. ¿Eso qué trajo como respuesta? Que tanto ustedes los afiliados como las aseguradoras comenzaran a formarse más en el tema de salud, a aprender, a preguntarse, a verificar por qué las especialidades, por qué los niveles de complejidad,
¿Por qué un hospital público? ¿Por qué una clínica privada? Y comenzamos a meternos entonces en el tema de efectivamente lo que es el aseguramiento en salud. Posterior a las reformas y posterior a la sentencia y a todo este trabajo del ministerio, se crea entonces esta Carta de Derechos. ¿Cuál es el fundamento de la Carta de Derechos? El sistema de seguridad social tiene un objeto, que es administrar y regular la salud en nuestro país. Por definición se dice que la salud es un servicio público en Colombia, lo cual es bastante discutible porque de otra manera no tendríamos los problemas que tenemos actualmente. En esa Carta de Derechos, ellos tentativamente han colocado lo que consideran, según el histórico de la atención, lo que deberían ser los deberes y los derechos, que cada quien a su juicio juzgará si hacen falta, si sobran, si son pertinentes o no son pertinentes. El Ministerio con la Superintendencia de Salud y la Defensoría del Pueblo expidieron una cartilla que la publicaron creo que hace como 2 meses ya en internet, donde está la Carta de Deberes y Derechos. Ellos allí definieron solamente 6 deberes de los usuarios y más o menos 22 o 24 derechos que tiene. No significa que esos sean los deberes o los derechos, significa que es el resultado del histórico, de lo que ha pasado, de lo que nos hemos quejado, de lo que le hemos solicitado a los entes rectores de la salud. ¿Qué es la Carta de Derechos entonces? La Carta de Derechos es un documento donde nos dicen a nosotros, los usuarios, quién nos va a atender, cómo nos va a atender, dónde nos van a atender, por qué sí nos van a atender, por qué no nos van a atender, por qué debemos pagar, por qué no debemos pagar. Esta Carta de Derechos, a pesar de establecer ese plan de beneficios, esa red de prestadores, los mecanismos y procedimientos para acceder a los servicios, no es conocida por todos. Me gustaría saber aquí en el auditorio cuántas personas han leído la Carta de Derechos de la aseguradora donde está afiliado. Ok, entonces ahí hay 2 cosas. Si vamos a hablar legalmente, hay una premisa que dice dura lex ex lex. Eso significa la ley es dura, pero es la ley. Y hay otra que dice el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Entonces, ¿qué busca esta Carta de Derechos? Que ustedes se enteren de lo que yo hago como asegurador. Lamentablemente a mí como asegurador no siempre me interesa que ustedes se enteren de lo que yo tengo que hacer. Entonces, es importante que ustedes sepan que tienen derecho de exigirla, de conocerla, de que les sea entregada y facilitada, porque ustedes necesitan saber el porqué, las razones de una atención, de una no atención, de un lugar de cirugía, de un lugar de no cirugía, ¿sí? Deben saber ustedes las razones porque es su derecho como afiliados. La Carta de Derechos habla de varias cosas. Primero habla de un plan de beneficios. Yo supongo que aquí todos manejamos bien el tema del plan de beneficios, pero para generalizar, hablamos de un post subsidiado, un post contributivo que el Estado ha tratado de unificar para dejar la segregación de quienes cotizan y de quienes tienen subsidio. ¿Sí me hago entender? Ok. Es importante que nosotros conozcamos el plan de beneficios. ¿Por qué? El sistema de salud, aunque en su concepción es fuerte, es muy débil en el tema de la reglamentación. Entonces, ¿qué ha pasado? Como está concebido el sistema, los cotizantes, los beneficiarios, la UPC adicional y todos estos temas que ya son de demasiado detalle, el sistema es viable, no tiene problema. Pero lo que pasa en la práctica real es que trabajamos y no cotizamos, o trabajamos y cotizamos sobre salarios que no ganamos, ¿sí? O estamos demandando atenciones que no estamos pagando. Entonces, en ese escenario el sistema se desangra y se desangra. Por eso es que es importante que dentro de esta exposición que vamos a hacer de los derechos y los deberes, tengamos claro que si bien nos atañen unos deberes, ¿sí?, que están correlacionados con unos derechos, esos 2 temas nos llevan a unas sanciones, ¿sí?, pero que en principio de nuestro conocimiento del sistema dependerá que podamos hacer efectivos los derechos y obviamente no maltratar el sistema como de pronto hasta ahora ha pasado. Hablamos también en la carta de lo que es una red prestadora de servicios. ¿Eso qué es?
Partamos desde la base. Nosotros nos aseguramos en una EPS. ¿La EPS qué hace? Administra la plata que yo cotizo. ¿Con esa plata qué hace? Garantizo que ustedes, los afiliados, tengan servicio de salud donde estén, en la región del país donde vivan, de acuerdo al plan de beneficios. Los de régimen contributivo, los de régimen subsidiado, ¿sí? Esa red de prestadores, ¿qué connotaciones tiene? Que ustedes pueden elegir la IPS que quieren tener para ser atendidos, que ustedes pueden llegar hasta elegir el médico que quieren que las vea, ¿sí? ¿Por qué no es socializado este tema? Porque las aseguradoras naturalmente tienen una serie de contratos con IPS, que son las redes prestadoras, que no siempre buscan lo que altruistamente busca la norma. Yo lo que busco es, con la plata de ustedes, darles un buen servicio. Lamentablemente, en la práctica real, con la plata del afiliado, yo administro otro tipo de situaciones y genero barreras de acceso para que ustedes no vengan por mí a quitarme servicios. Por eso es claro, por eso es importante, es fundamental que ustedes, cuando se afilien, sepan dónde los pueden atender. Yo vivo en tal zona de la ciudad, déjeme ver toda su red de prestadores. Entonces él le tiene que decir, tengo tantas IPS de primer nivel, tantas de segundo y tantas de tercero. ¿Qué es nivel 1, nivel 2 y nivel 3? Sencillamente, primero son servicios muy básicos, odontología básica, medicina general básica, y a medida que vamos subiendo, la complejidad de los exámenes y de los especialistas va aumentando. Pero las aseguradoras deben tener red en todos esos niveles, y esa red es la que debe garantizarles a ustedes la atención de los servicios. Que entonces el señor vive en Boulevard Niza, pero lo atienden en Ciudad Tunal. Eso no tiene por qué pasar. La red me tiene que garantizar una equidistancia en la atención, pero entonces esa equidistancia debo exigirla yo, porque es un deber. Exigir es un deber, ¿sí? Pero entonces no podemos exigir si no tenemos el previo conocimiento de cómo hacerlo y para qué hacerlo. Hablábamos también de los procedimientos para acceder a los servicios, las indicaciones acerca de las entidades donde podemos exigir la prestación de los servicios. ¿Eso a qué se refiere? Generalmente hay una frase que se utiliza mucho desde que la ley 100 está, y son las barreras de acceso, ¿sí? ¿Qué son las barreras de acceso? Que entonces llega el afiliado, muéstrame el carnet, no, que tiene que ser 2 copias, muéstrame la cédula, tiene que ser 2 copias original y la fotocopia del carnet y la del registro civil, y tráigame de una vez el registro, el cuadro hemático para saber qué sangre es, ¿sí? Entonces, claro, la persona naturalmente se aburre, porque ir a un servicio de salud no es algo que queramos hacer nunca, porque es inversión de tiempo, que muchas veces no tenemos, y sobre todo de paciencia. Entonces, en la Carta de Derechos establece específicamente todos esos procedimientos que necesitamos al momento de llegar a la recepción de una IPS, al aseguramiento en una EPS, para que nosotros sepamos qué debemos llevar, qué podemos exigir, pero sobre todo qué no nos pueden exigir a nosotros, ¿sí? ¿Qué pasa con el tema de los deberes del paciente? Desde siempre ha habido una situación clara, y es el deber de autocuidado. Todos somos responsables de nuestro propio cuidado y de nuestra propia salud. Lamentablemente todos no estamos formados para que eso se cristalice en forma adecuada. En ese orden de ideas, la Carta de Derechos, ¿qué le dice al usuario? Yo soy responsable de darle servicios de salud a usted como afiliado, pero usted debe tener claro que la responsabilidad de la salud es suya. Y creo que ahí estamos claros todos. Si yo soy una persona con tendencia al alcohol, con tendencia al sedentarismo, con tendencia a otro tipo de situaciones, obviamente voy a generar un decaimiento en mi estado de salud que no es culpa de nadie más que de mí mismo. Esto se traduce ¿en qué? En salud pública. Eso no hace parte del tema de los deberes del paciente, pero lo voy a mencionar en forma complementaria. ¿Por qué de salud pública? Como todos no sabemos autocuidarnos, las acciones de salud pública, que son todas esas personas que mandan los hospitales a los territorios, a las casas, salud a su casa, salud a su hogar,
escuela saludable, todas esas estrategias es precisamente para que las personas aprendamos a tener autocuidado y no tengamos que ir tanto a consultar el servicio. No porque no nos guste consultar el servicio, sino porque la verdadera salud está en la prevención de la enfermedad. Es básicamente como la esencia de ese tema. Los deberes los voy a leer todos y los voy a explicar porque son apenas 6, que no estoy de acuerdo en que sean tan poquitos, la verdad. Los derechos sí que son muchos más, vamos a tomar solo los que tienen un componente mucho más alto de responsabilidad civil y legal tanto para ustedes como para los prestadores. Cumplir de manera responsable con las recomendaciones de los profesionales de salud. Eso creo que todo lo tenemos muy claro. Sin embargo, ahí debemos considerar que estos cuidados deben estar por escrito o deben estar registrados. Yo como médico o como especialista debo asegurarme que el usuario que acaba de salir de mi consulta que requiere un apoyo en casa o que requiere un plan casero, lo lleve en físico para que quede un soporte, una evidencia que esa persona que no es cualificada en temas de autocuidado pueda cuidarse a partir de un direccionamiento que yo le doy por escrito. ¿Sí? Yo entiendo que los tiempos de consulta pueden llegar a ser demasiado apretados para hacer muchas cosas, pero lamentablemente no le puedo exigir un deber de cuidado específico a un paciente con una enfermedad X si yo no dejo documentado cómo lo debe hacer. ¿Sí? Porque se les olvida, porque no tienen la disciplina, por muchas razones. Pero en este caso siempre se debe tener un documento que pueda dar cuenta de ese autocuidado que ustedes deben tener como parte de los deberes como pacientes. El tema de actuar de manera solidaria tiene diferentes connotaciones. Naturalmente que la esencia de la ayuda la tenemos todos. Si alguien está mal, la tendencia natural es ayudarlo, levantarlo, ofrecerle agua, no sé, llamar a emergencias. Pero lamentablemente este tema de actuar de manera solidaria ante las situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas, en la evidencia legal ha tenido muchas consecuencias negativas para quienes dan el apoyo o el socorro. ¿Y esto por qué es? Porque lamentablemente la ley habla de sujeto cualificado y de sujeto no cualificado. El sujeto no cualificado, las personas que no saben nada de salud ni cómo atender una emergencia en salud. El sujeto cualificado, el que sabe, el que está capacitado y el que lo puede hacer. Pero entonces, ¿qué ha pasado? Que cuando uno de los dos va a auxiliar a una persona en una situación X que pueda comprometer la vida de la persona, por error, por desconocimiento, por la excitación del momento, pudo haber cometido un error en cuanto a la movilización, en cuanto al movimiento con las vías aéreas, en cuanto a mover la columna, etcétera, muchas cosas. Estas personas muchas veces han terminado siendo judicializadas y demandadas por la víctima. ¿Por qué? Porque yo quise ayudarlo, lo pasé del suelo a la silla y le generé ahí una hernia discal. ¿Sí? Y la hernia discal le generó una ruptura de raíces a nivel de L4, L5, L6 y quedó con un compromiso de piernas para toda la vida, ¿sí? De miembros inferiores. Entonces, tengamos mucho cuidado a la hora de actuar de manera solidaria y calculemos el alcance de lo que nosotros podemos hacer solidariamente. Si dentro de mi conocimiento lo máximo que yo puedo hacer es llamar a emergencias, llamar a una ambulancia, hagámoslo. Porque si bien no hacemos nada, también hay una penalización en nuestro ordenamiento que es la omisión de socorro. Y la omisión de socorro es un tema bien complicado de comprobársele a una persona. Pero sobre todo entendamos el alcance. ¿Hasta dónde puedo llegar yo? ¿Hasta dónde puedo recomendar, sugerir, ayudar, apoyar? Si no puedo, lo más inteligente simplemente es decir, yo me declaro impedido para ayudar, pero voy a llamar a alguien que sí pueda. Respetar al personal de salud. Bueno, este tema hoy en día aquí en Bogotá ha sido un poquito complicado. A los médicos ya los están apuñaleando, les están pegando, les están pateando. Y eso hace parte también de la cultura que necesitamos tener como usuarios, como afiliados, como pacientes, entender por qué el servicio de urgencia siempre está lleno.
porque generalmente vemos un servicio lleno y lo que pensamos es que hay negligencia, que no hay médicos, que el hospital no tiene buen funcionamiento. Eso hace parte del saber cómo funcionan las cosas para poder saber criticarlas y saberlas acoger como tal. Cumplir las normas y actuar de buena fe frente al sistema. Esto es muy importante, ¿por qué? Tenemos muchas taras sociales, hombres y mujeres en diferentes edades, por nuestras culturas y por la forma en que pensamos. Entonces, ¿qué ha pasado en la evidencia directamente en un proceso de demanda? Que la señora de X edad le dice a su médico que tiene en realidad otra edad, o le deja decir al médico que de pronto es alérgica a tal medicamento, o de pronto no le comenta que le hicieron tal cirugía en tal parte del cuerpo porque le da vergüenza, no sé, por la razón que sea. Entonces el galeno, el médico, genera su procedimiento y el resultado del procedimiento es una mayor alteración para esa persona. ¿Pero que nació de dónde? De la falta de información clara y transparente al médico. Entonces, en este tema de la información requerida para la atención médica es súper importante tener en cuenta que en temas de salud, cuando vamos a consulta, el médico es el sacerdote en temas de salud y hay que decirle absolutamente las cosas como son, porque de un procedimiento mal diagnosticado, mal pronosticado, de una cirugía que sea innecesaria, de una droga, de un medicamento, de un miligramaje de una medicina que no se requiera, ineludiblemente van a haber consecuencias para el usuario. Y el usuario generalmente es demandante. En este momento, en el sistema de salud, somos muy demandantes. Demandamos porque el médico no nos gusta. Demandamos porque el portero no nos deja entrar y se nos hizo tarde para la consulta. Demandamos porque no nos dan el medicamento que queremos. Demandamos y demandamos y demandamos. Y obvio, seguramente que habrá justificación en muchos de esos procesos, pero hay que tener claridad sobre por qué demando, porque eso le genera un costo administrativo no solamente al Estado, sino al sistema de salud también. ¿Y eso redunda en qué? En que las personas que necesitan atención, los pacientes crónicos, que son, que tienen, se me fue la paloma, que tienen medicamentos por toda su vida, pues seguramente el sistema va a tener menos recursos para atender a ese tipo de personas. De ahí la responsabilidad de saber cuál es nuestro alcance como afiliados respecto de nuestros deberes. Pero en mi concepto y basado en mi experiencia, lo más importante es el conocimiento del sistema. Si ustedes saben cómo funciona el sistema, se pueden mover en él sin problema y no les van a meter los dedos en la boca, perdón la expresión. Porque he tenido que ver muchos casos en los que efectivamente el usuario sufre una afectación importante en su estado de vida porque el facturador le tomó del pelo, porque el de la caja no le supo dar la instrucción, porque también en muchas ocasiones el médico no alcanzó a llegar, porque también en muchas ocasiones el médico estaba cansado y se equivocó por muchas cosas. Pero entonces debemos tener claridad sobre todo lo que pasa para que podamos exigir y para que podamos sobre todo entender por qué algunas cosas que queremos no se nos dan en la forma que la queremos ni en la velocidad que la deseamos tampoco. Vamos a mencionar ahora el tema de los derechos que bueno, el ministerio se extendió bastante en el tema de los derechos. El tema de acceder a los servicios sin que le impongan trámites administrativos adicionales. Entonces ahí yo lo primero que tendría que preguntarles a ustedes, ¿conocemos cuáles son los trámites normales administrativos para que podamos diferenciar de los adicionales? Eso hace parte del conocer, eso tiene que hacer parte del saber. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué necesito llevar? Y ejecutar la consulta, la solicitud, lo que sea. Entonces, vuelvo nuevamente a insistir, el conocimiento, la lectura del sistema, el conocimiento es lo que le va a dar a ustedes poder para que puedan tener los servicios como ustedes lo están requiriendo. Estén informados sobre los costos de la atención en salud. Esto tiene, digamos que sus aristas, porque en la vida real yo he tenido la oportunidad de ser auditor a nivel nacional de régimen contributivo. Y
Generalmente es muy complicado el tema de la atención al usuario en ciertos temas, como por ejemplo el tema de los costos de la atención. No entendemos por qué nos cobran lo que nos cobran, no entendemos por qué al de al lado le cobran menos que a mí, ni por qué al del otro lado más que a mí, ¿sí? Y todo eso vuelve a tener su origen en lo mismo, el desconocimiento de cómo funciona el sistema. Entonces, en el tema de información sobre los costos, claro, ustedes están en todo el derecho de preguntar y deben hacerlo, porque ¿qué ha pasado también en temas legales? Que tenemos la señora en hotelería, en el Hotel Simón Bolívar hace un mes, porque no tiene con qué pagar la cuenta, ¿sí? No le reciben los pagarés, no le reciben las letras, y está allí en un proceso muy complicado con personería, porque el hospital no la deja salir porque no ha pagado, y ella no puede irse porque no tiene con qué pagar. Entonces, igual que cuando entramos a cualquier otro lugar y preguntamos cuánto vale ese pantalón, cuánto vale ese carro, también preguntemos, yo requiero de tal servicio, ¿eso cuánto me costaría? ¿Qué copago tendría que dar? Como para que ustedes tengan por lo menos los elementos de juicio para decir, ok, yo no tengo todo ese dinero, ¿qué podemos hacer? Y evitarse un problema tanto ustedes como la entidad. Porque lamentablemente para las entidades es muy complicado tener un usuario en hotelería. Y cuando digo hotelería me refiero durmiendo en una cama de hospital, comiendo, cuando hay usuarios afuera que la necesitan de verdad. Eso es un tema ahí complicado de morales y de intereses que lamentablemente afecta a unos y a otros. La autorización y prestación de los servicios incluidos en el POS, en forma oportuna. Vuelvo a lo mismo. Superficialmente conocemos qué servicios necesitamos y sobre todo qué servicios la ley nos ofrece, ¿sí? Pero por lo menos que quede en sus mentes que el servicio que necesiten, si no se lo van a prestar, le digan por qué. Y ese por qué, ¿dónde está escrito? No porque el facturador le dijo, es que aquí esa sutura no se la hacemos. Sí, pero ¿por qué? Ah, ok, lo que pasa es que voy a hablar de algo que ya no está muy vigente, que es el MAPIPOS. No, es que en el MAPIPOS, en el artículo tal, dice, ah, bueno, entonces yo me voy allá y miro y reviso si sí efectivamente, porque esa es otra barrera de acceso. Pero la más alta barrera de acceso es la que nos ponemos nosotros mismos desde el desconocimiento, porque no es lógico que un facturador, que una persona de la caja, que una persona de la recepción, que no son profesionales de salud, que seguramente no conocen más allá del proceso que operan en la entidad, estén haciendo demanda inducida de los usuarios hacia sus casas porque no les dan los servicios, ¿sí? Una persona que sabe que esa IPS es la que va desde segundo nivel y que efectivamente ahí va a encontrar un especialista, pues puede exigir que le otorguen su cita como corresponde. No que el portero le diga, no, es que aquí no, o sea, el conocimiento definitivamente debe ser la herramienta a partir de la cual ustedes puedan desarrollar bien el tema de la operación en el sistema de salud. Aparte de recibir por escrito las razones por las que se niega el servicio de salud. En la práctica, de 10 casos, en 2 casos harán eso las entidades, porque naturalmente un documento firmado por una aseguradora, por un prestador, donde seguramente firmará el representante legal, el director científico, el director médico, el director del servicio, el jefe de urgencias, etcétera, el que sea, eso implica un documento que tiene carácter de prueba en cualquier proceso. Entonces usted me dijo que no me podía hacer la cirugía por X razón y está escrito allí y firmado por una persona con registro médico, con cédula. Ese tema es muy complicado que en las aseguradoras o en las IPS se los den, pero ustedes siempre deben solicitarlo, siempre. Cuando hay una negativa ante un servicio, no puede ser que el servicio no se presta porque no. Eso tiene que estar ligado a un manual, a un protocolo, a un decreto, a una norma, a algo debe estar ligado, no simplemente no porque no. La insistencia está en el afiliado, ¿sí? En que ustedes de verdad quieran saberlo. Bueno, aquí está un poco gráfico el tema de las prescripciones que se hacen a veces en las aseguradoras con los mismos medicamentos para todo el mundo, ¿sí? Eso es una práctica común, es una práctica habitual. ¿Y dónde tiene su origen?
no siempre, como de pronto lo podemos pensar, es un tema que esté relacionado con el profesional, con el médico, con el especialista. Lamentablemente, acuérdense que estamos en un escenario donde es la aseguradora y abajo el prestador. Entonces, la aseguradora le da un dinero al prestador para que los atienda. Y el prestador coge ese dinero y dice, ok, me voy a quedar con tanta cantidad de este dinero o lo voy a gastar todo, ¿sí? Entonces dan sus direccionamientos a sus profesionales. Esta semana o este mes solo aspirina porque tenemos 20 cajas en bodega y eso hay que acabarlo, ¿sí? Y eso es de la vida real, eso es de la vida real. A todo el mundo me le da penicilina porque se me va a vencer eso y yo no puedo perder esa plata en esos medicamentos, ¿sí? Entonces, ¿quién conoce mejor la enfermedad que uno mismo? Entonces ustedes que tienen ese conocimiento, cuando estén frente a mí, médico general, y les digan, no, yo le voy a dar ese ibuprofeno para esa herida abierta que tiene sangrante. No, pues naturalmente que se necesita la discusión técnica allí, ¿sí? Exactamente, el por qué. Porque muchos lamentablemente se van para su casa con ese ibuprofeno, con ese acetaminofén, y llegan y lo guardan y acto seguido van a la droguería y le dicen al regente de farmacia, me duele aquí, ¿qué me tomo? Y le compran a él. Entonces, estamos generando más problemas cuando lo que se estaba esperando es que en la consulta me lo solucionaran. Entonces, ojo con el tema de exigir, siempre exigir, pero con fundamento en algo, siempre. Las urgencias. Hace mucho tiempo que el Estado estableció que las urgencias deberían ser en cualquier lugar, sin importar la afiliación, sin importar la condición. Usted tiene una condición de salud que amerita el servicio de urgencias, está frente a una clínica privada, lo que sea, ahí hay servicios de urgencias, ahí los deben atender. Otra cosa es que luego de estabilizado el usuario, el paciente, en su estado de salud, lo remitan a la red a la que pertenece, ¿sí? Pero entonces no hay que confundir que me estabilicen mi estado de salud a que me atiendan luego allí mismo, ¿sí? Porque entonces muchas personas de pronto equivocadamente fueron atendidos en urgencias de la Santa Fe y luego interpusieron un recurso porque los enviaron para el hospital de San Blas porque era su red y no los dejaron en Santa Fe en hospitalización. Entonces, ese tema también debe estar muy claro. Ustedes ante todo lo que tienen que tener siempre claro es cuál es su red. ¿Cuál es su red? Van a la EPS con la claridad que tengo tantas IPS de primer nivel aquí, aquí, aquí y una de segundo nivel allá y me hospitalizan allá si me toca. Deben saberlo, ¿sí? Eso es en mi concepto es una obligación de nosotros como afiliados. Tengo que saberlo porque si no voy a estar patinando de lado a lado por cuenta de los funcionarios de la entidad. La atención con prioridad especial a menores de 5 a 18 años. Bueno, en mi concepto la atención prioritaria es para quien la necesite. Pero bueno, eso es lo que está establecido. Lo importante allí es entender qué es prioridad, cuándo es prioritario, ¿sí? Nos desgastamos mucho en el sistema judicial porque hay muchas demandas, porque llegué con una cefalea al servicio de urgencias y el triage no me calificó bien y me mandó a consulta externa y yo quería que me atendieran ya. Y entonces posterior a ese evento me fui para mi casa y me dio un síncope, un patatús, hubo un problema y entonces la responsabilidad se la transferimos allá a la entidad. Entonces ese tema hay que tenerlo claro también. Voy a urgencias, pero es una urgencia. Voy a urgencias, pero de verdad necesito que sea atención prioritaria, porque aquí ya todos conocemos que los servicios de urgencias en este país son absolutamente congestionados. Absolutamente congestionados. Entonces, una forma de filtrar ese tema de congestión es el famosísimo triage. Pero pues naturalmente nosotros debemos entender cuál es el concepto de triage, porque hay 1, 2 y 3, en qué se diferencia el 1 del 3. Yo soy 3, soy 1, y si yo soy 1 entonces me toca irme para la casa y si soy 3 me va a atender, porque cuando uno está enfermo quiere que lo alivien, y si encima me van a decir que me van a dar para la casa a pedir una cita,
de consulta general, pues eso va a generar sentimientos encontrados en la gente, las peleas, las discusiones, y muchas de ellas aterrizan en un juzgado, ¿sí? Y eso es más desgaste porque son cosas que no prosperan. La elegibilidad del asegurador y del profesional, sí, eso está claro, pero para que puedan elegir tienen que conocer, ¿sí? Tengan por seguro que el asegurador siempre les va a decir dónde es su residencia. Ustedes dicen en tal ubicación, Santa Isabel. Ok, lo que tengo más cerca para usted es la avenida Suba, ahí cerca al centro comercial. ¿Por qué? Porque lamentablemente, más allá de lo que es la atención que nosotros conocemos, está el tema de lo administrativo y lo contractual entre las entidades. Entonces, las aseguradoras tienen sus contratos especiales con sus prestadores a quienes quieren favorecer con mayor población. ¿Sí me hago entender? Entonces derivan toda su población hacia unos prestadores. ¿Por qué? Porque el afiliado, quien tiene en su poder elegir a dónde, no sabe que puede elegir. Y segundo, no sabe entre qué y qué puede elegir. Entonces, cuando les pregunten, ustedes respondan con otra pregunta. ¿Cuál es su red? Déjeme ver toda su red. Porque si no, siempre los van a canalizar hacia donde la aseguradora quiere favorecer sus intereses contractuales. Y no estoy hablando mal de la aseguradora, simplemente es un tema de la costumbre contractual. Ok, bueno, aquí ya se me acabó el tiempo, entonces, aquí que estoy graficando, el tema de los derechos y los deberes. El señor aquí se queja porque no, le dice al doctor, pero yo no soy el que usted piensa que soy. ¿Eso pasa en la vida real? Sí, y pasa mucho, ¿sí? ¿Y es culpa compartida? Sí, son culpas compartidas. Ok, los médicos tienen un tren de vida complicado cuando se dedican a la cirugía, trabajan en varias entidades, pero muchas veces el usuario es muy despalomado también, solo está acostado esperando que le hagan todo y no pregunta qué tiene, qué le van a hacer, quién se lo va a hacer, cuánto se va a demorar. Entonces, hay responsabilidades compartidas, siempre hay que preguntar y siempre hay que saber, ¿qué tengo? ¿Qué me va a hacer? ¿Qué me va a dar? ¿Eso qué complicaciones tiene para mí? Ah, ok, listo, estamos pisando lo que es. La confidencialidad sobre la información. Resolución 1995 nos habla de cómo llenamos una historia clínica, todavía está vigente. El tema de la confidencialidad está referido a qué. Su situación de salud que usted le confiesa al médico, que hace las veces de sacerdote en temas de salud, es entre el usuario y el médico. Nadie, ni la enfermera, ni el auxiliar, ni el gerente, nadie tiene que saber que ustedes tienen un lunar por allá oculto donde solamente lo ve una o dos personas. Eso no lo tiene que saber nadie, porque hace parte de una historia clínica, eso es confidencialidad y eso es demandable, ojo. Si usted publican sus historias clínicas y su consentimiento, eso genera una demanda. Y bueno, y para finalizar, el tema del consentimiento informado. Que la persona que lo represente acepte o rechace cualquier tratamiento, ¿sí? Mucho cuidado con eso. Acuérdense, estamos hablando de personas cualificadas y personas no cualificadas. Entonces, yo persona no cualificada que estoy enfermo, con dolor, con angustia, no quiero hablar con ningún médico. Ahí viene mi mamá, que hable con él. Ok, ¿mi mamá sabe más de salud que yo? Cuando el médico le explique lo que me va a hacer, seguramente sí va a entender. Y cuando ella diga, bueno, sí, córtele la pierna. Entonces, mucho cuidado. Cuando vayamos al médico, cuando necesitemos un cuidador, el cuidador debe saber más que nosotros mismos nuestra condición y nuestro parecer y nuestro querer. Y ojo con una cosa, cuando firmen un consentimiento informado, la persona cualificada en este momento, que es el médico o el especialista, debe a ustedes explicarles en términos coloquiales, en términos de coquito, por decirlo así, lo que pasa para que ustedes entiendan. Porque entonces, ¿qué ha pasado también en la vida real? Se firman los consentimientos informados, después la persona demanda por el procedimiento que le hicieron, aparece el consentimiento con la firma, ¿y qué dice la persona que firmó? Pero es que yo no le entendí al médico, pero firmó. Entonces, ojo, siempre preguntar y siempre ser curiosos con el tema. Gracias.